El universo es un lugar hermoso y profundamente impredecible. Y aunque al mirar el cielo nocturno todo parezca estar en una calma absoluta, el espacio esconde enigmas sumamente extraños que hoy en día mantienen a la ciencia debatiendo para encontrar respuestas. Y para este video, seleccioné algunos de los misterios más interesantes, raros y perturbadores para que los conozcamos juntos, así que, sin más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. La astrofísica nos enseña que las estrellas no desaparecen sin más. Cuando una estrella masiva muere, lo hace dejando un rastro violento y escandaloso, bien sea expulsando sus capas externas, explotando en una supernova brillante o colapsando y dejando un remanente cósmico visible a miles de años luz. Sin embargo, el proyecto Vasco encontró algo que no encaja del todo con esa historia. Esta iniciativa se dedicó a comparar de forma milimétrica las fotografías astronómicas de los años 50 con las observaciones actuales del cielo profundo. Y tras descartar miles de errores de catálogo, defectos en las antiguas placas fotográficas y objetos conocidos como asteroides, los astrónomos se toparon con que, aún así, quedó un pequeño grupo de candidatos cuya desaparición sigue sin estar completamente explicada, fuentes de luz registradas en el pasado que hoy ya no aparecen donde deberían. Pero, ¿cómo puede una fuente de luz registrada durante décadas desaparecer sin dejar rastro? Bueno, entre las explicaciones propuestas aparecen fenómenos estelares extremadamente raros, incluyendo eventos conocidos como supernovas fallidas, escenarios donde una estrella colapsaría directamente en un agujero negro sin producir la explosión brillante que normalmente esperaríamos observar. Pero como algunos casos siguen sin una respuesta clara, algunos astrónomos sugieren que estas misteriosas desapariciones podrían ser el objetivo perfecto para buscar tecnofirmas, es decir, huellas de tecnología extraterrestre, como megaestructuras alienígenas capaces de bloquear la luz de una estrella entera. Lo cierto es que existen registros históricos de fuentes luminosas que aparecieron en el cielo, y que hoy ya no pueden encontrarse con facilidad en las observaciones modernas. Quizá todas terminen teniendo una explicación convencional, pero mientras algunas sigan sin reconstruir por completo su historia, el proyecto Vasco continuará investigando por qué ciertos puntos de luz registrados en el pasado parecen haberse desvanecido del cielo. La mayoría de las galaxias tienen formas reconocibles, algunas son espirales y otras son elípticas, pero de vez en cuando al universo se le da por crear cosas tan extrañas, que ni siquiera décadas de observación logran explicar completamente cómo llegan a existir. Uno de los ejemplos más famosos es el objeto de Oort, descubierto en 1950 por el astrónomo Arthur Oort. Este objeto se encuentra a unos 600 millones de años luz de la Tierra y, desde entonces, ha desconcertado a generaciones de investigadores y basta con verlo una vez para entender por qué. En el centro encontramos una esfera amarillenta formada principalmente por estrellas antiguas y mucho más afuera aparece un anillo casi perfecto de estrellas jóvenes y brillantes, pero entre ambas estructuras existe una enorme región aparentemente vacía, como si alguien hubiera separado deliberadamente las dos partes de la galaxia. Lo más sorprendente es que no estamos hablando de una galaxia ligeramente inusual, el objeto de Oort es considerado uno de los anillos galácticos más perfectos jamás observados. Y precisamente ese es el problema, porque los astrónomos conocen otras galaxias con estructuras similares, de hecho en muchos casos estos anillos pueden formarse cuando una galaxia atraviesa a otra, generando una especie de onda gravitacional que desencadena la formación de nuevas estrellas alrededor del impacto. Durante años, esa pareció una explicación razonable, pero el objeto de Oort no termina de encajar en ese escenario. Obsérvalo bien, si realmente sufrió una colisión de ese tipo, debería haber rastros evidentes, pero el objeto de Oort está completamente solo en medio de la nada cósmica, y no existe ninguna galaxia cercana que pueda identificarse claramente como la responsable de semejante impacto. Además, su anillo es tan simétrico que desafía el caos habitual de un choque galáctico, pero hay algo aún más raro en todo esto, y es que cuando el telescopio espacial Hubble fotografió este objeto con el máximo detalle, los astrónomos notaron algo perturbador. Fíjate en el espacio vacío, justo entre el núcleo central y el anillo exterior, allí se alcanza a ver otra galaxia con la misma forma de anillo perfecto.
Una galaxia de anillo extraordinariamente similar situada mucho más lejos en el fondo del universo, alineada de forma casi imposible detrás de la primera, lo que ya de por sí es fascinante. Con el tiempo, algunos investigadores propusieron que la galaxia pudo haber tenido una barra central de estrellas que terminó disolviéndose, y otros sugieren que el anillo se formó acumulando gas de forma lenta y pacífica. Son explicaciones interesantes, pero ninguna ha conseguido explicar todos los detalles observados de forma completamente satisfactoria, y eso convierte al objeto de Oort en algo poco común dentro de la astronomía moderna. Se sabe qué es, se sabe dónde está y lo pueden observar con enorme detalle, pero siguen sin comprender del todo cómo llegó a adquirir una forma tan extraordinaria. Mientras investigaba casos para crear este video, me encontré con J1407b, un objeto que suele aparecer en internet bajo el apodo de el Super Saturno. Pero resulta que el verdadero misterio no es que sea un Super Saturno, el verdadero misterio es que todavía no sabemos exactamente qué carajos es. La historia de este objeto cósmico comienza en 2007, cuando los astrónomos observaron algo extremadamente extraño en una estrella conocida como J1407. Durante varias semanas, su brillo comenzó a caer de forma dramática, pero no como ocurre cuando un planeta pasa frente a una estrella. La luz subía y bajaba constantemente, siguiendo un patrón complejo y caótico que parecía indicar que algo enorme, compuesto por múltiples estructuras, estaba cruzando por delante de ella, y cuando decimos enorme, hablamos de algo verdaderamente descomunal, tanto así que en los momentos más intensos, la estrella perdió hasta un 95% de su brillo. Para ponerlo en perspectiva, mira a Júpiter, cuando este señor transita frente a nuestro Sol, apenas bloquea alrededor de un 1% de su luz, pero lo que fuera que pasó frente a J1407 era muchísimo más grande o muchísimo más complejo que un planeta convencional. Tras años de análisis, surgió una hipótesis que parecía encajar sorprendentemente bien con las observaciones, ya que quizá el responsable era un objeto gigantesco rodeado por un sistema de anillos colosal. No unos anillos como los de Saturno, te hablo de algo mucho más extremo, de hecho los modelos llegaron a proponer decenas de anillos individuales extendiéndose a lo largo de millones de kilómetros. De ser correctos, formarían el sistema de anillos más grande jamás detectado, y de ahí viene el famoso Super Saturno. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque los anillos nunca fueron observados directamente, o sea, nadie ha fotografiado a J1407b mostrando semejante estructura. La existencia de esos anillos es una reconstrucción elaborada a partir del extraño patrón de oscurecimiento registrado en 2007, pero a día de hoy, los anillos siguen siendo la explicación más aceptada, no una observación directa. Andando el tiempo surgieron nuevas preguntas, por ejemplo, los astrónomos no han logrado observar otro tránsito similar, básicamente después de años vigilando el sistema. Aquel fenómeno espectacular visto en 2007 sigue siendo un evento prácticamente único. Tampoco se ha conseguido determinar con total certeza la naturaleza del objeto que habría provocado el oscurecimiento, ya que dependiendo del modelo utilizado, podría tratarse de un planeta gigante, una enana marrón o algún tipo de objeto subestelar difícil de clasificar. Incluso se han propuesto escenarios en los que el objeto no estaría ligado gravitacionalmente a la estrella, sino que podría ser un planeta errante, un gigante solitario que viajaba por la oscuridad del espacio, cruzó por ahí por puro azar y dejó su gigantesca sombra antes de perderse para siempre en el vacío, lo que explicaría por qué jamás regresó. Sumado a esto, algunos estudios han señalado que un sistema de anillos tan gigantesco podría presentar problemas de estabilidad a largo plazo, lo que complica aún más la interpretación de lo ocurrido. Y eso deja a J1407b en una posición bastante extraña dentro de la astronomía moderna, porque existe una explicación plausible y fascinante, pero gran parte de la fama del caso proviene de que seguimos reconstruyendo una historia a partir de una única sombra observada hace años. Una sombra tan extraña que todavía hoy los investigadores continúan debatiendo qué fue exactamente lo que pasó frente a aquella estrella. Imagina que observas un reloj durante semanas y descubres que las manecillas avanzan de forma impredecible. Bueno,
Algo parecido ocurrió cuando los astrónomos estudiaron una estrella llamada HD 139139 y descubrieron que sus disminuciones de brillo eran anómalas. A simple vista es una estrella normal, pero cuando analizaron en detalle los datos del telescopio Kepler vieron que durante un periodo de 87 días, la estrella sufrió exactamente 28 pequeñas caídas de brillo. Normalmente, esto ocurre cuando un planeta pasa frente a su estrella y bloquea su luz, pero estos tránsitos suelen ser predecibles, es decir, si un planeta tarda 10 días en completar una órbita, volverá a pasar exactamente cada 10 días. En cambio HD 139139 no hacía nada parecido a eso, ya que las disminuciones de brillo aparecían en momentos aleatorios, y lo más desconcertante era que todos los eclipses bloqueaban exactamente la misma cantidad de luz. Esto sugería que los objetos tenían el mismo tamaño, pero pasaban a velocidades y horas caóticas sin mostrar ningún patrón orbital evidente. Los investigadores buscaron errores en los instrumentos, pero las señales eran reales, así que surgieron las hipótesis. Una posibilidad era un enorme enjambre de exocometas, otra opción era un sistema imposible de 28 planetas diferentes cruzando una sola vez cada uno, pero las matemáticas detrás de esa idea tampoco parecían encajar del todo. El inconveniente es que ninguna idea explica todas las características observadas, incluso descubrieron que en realidad son dos estrellas vecinas tan juntas que sus luces se mezclan, pero aún con eso las matemáticas siguieron sin cuadrar. Hoy día, HD 139139 continúa siendo una de esas anomalías incómodas de la astronomía moderna, un sistema real cuyo comportamiento sigue sin encajar cómodamente en los modelos habituales de la mecánica celeste. Y mientras no aparezca una respuesta capaz de reproducir ese desorden, la pregunta seguirá en la mesa. ¿Qué es lo que está pasando realmente allí como para producir eclipses que surgen sin ningún orden aparente? La astronomía moderna cree entender bastante bien cómo nacen las estrellas y los planetas. El problema es que, de vez en cuando, el universo presenta objetos tan extraños como los llamados jumbos, un descubrimiento que ha obligado a los astrónomos a replantearse parte de lo que creían entender sobre la formación de estos cuerpos. En 2023, el telescopio James Webb observó la nebulosa de Orión y encontró cientos de objetos con masas similares a la de Júpiter vagando libremente por el espacio. Eso ya era extraño, pero había un detalle aún más desconcertante, y es que cerca del 9% de ellos aparecía en parejas. Hablamos de parejas de objetos con masas similares a la de Júpiter que giran el uno alrededor del otro, flotando en el vacío más absoluto, completamente solos sin ninguna estrella. Eso es algo realmente extraño porque si eran planetas, entonces no deberían encontrarse así, ya que los planetas nacen alrededor de estrellas, no flotando libremente por la galaxia, o al menos eso según lo que sabemos. Y aunque existe la posibilidad de que fueran expulsados de sus sistemas originales por caóticas fuerzas gravitacionales, esa explicación también tiene un inconveniente enorme. Si ya de por sí expulsar un planeta es difícil, expulsar dos al mismo tiempo y que ambos permanezcan unidos en medio del caos es muchísimo más complicado. De hecho, las simulaciones sugieren que sería extremadamente difícil producir decenas de sistemas como estos mediante simples expulsiones gravitacionales. También surgió la posibilidad de que quizá no fueran planetas expulsados, sino objetos que nacieron por su cuenta, igual que nacen las estrellas, cuando una nube de gas colapsa bajo su propia gravedad. Pero esa explicación tampoco encaja del todo, porque para que una nube de gas colapse y forme un objeto nuevo, normalmente necesita una enorme cantidad de materia. Cuanta más masa tiene la nube, más fuerte es su gravedad y más fácil resulta que se comprima sobre sí misma, pero ese es el problema, los jumbos son extremadamente pequeños para eso. Cada uno posee una masa similar a la de Júpiter, muy por debajo de lo que normalmente esperaríamos para un objeto formado directamente a partir del colapso de una nube de gas. Dicho de otra forma, parecen demasiado numerosos para explicarse fácilmente como planetas expulsados y demasiado pequeños para comportarse como estrellas recién nacidas, y precisamente por eso el misterio persiste, porque cada explicación resuelve un problema mientras crea otro. Y hasta que alguien descubra cómo pueden formarse decenas de parejas errantes como estas, seguirán ocupando una incómoda zona gris entre lo que creemos entender y lo que realmente ocurre en el universo.
Si alguien te mostrara una luna atravesada por una muralla de más de 1000 kilómetros de longitud, probablemente asumirías que se trata de una ilustración de ciencia ficción, pero el detalle es que ese lugar existe de verdad y se encuentra orbitando a Saturno. Su nombre es Jápeto, una de las lunas más extrañas de todo el sistema solar, y aunque posee varias características inusuales, hay una que destaca por encima de todas, y es que tiene una gigantesca cresta montañosa que recorre gran parte de su ecuador. A simple vista, la estructura parece casi artificial, como si alguien hubiera colocado una inmensa muralla sobre la superficie, o peor aún, como si fuera una estructura metálica gigante. Y lo más sorprendente es su tamaño, ya que en algunos puntos alcanza más de 13 kilómetros de altura, equivalente a un monte Everest y medio, y se extiende a lo largo de unos 1300 kilómetros. Es una estructura tan descomunal que altera la forma de la luna entera, haciendo que Jápeto parezca, literalmente, una gigantesca nuez espacial. Naturalmente, los científicos intentaron explicar cómo se formó algo así, y una de las hipótesis propone que Jápeto experimentó procesos geológicos internos que empujaron material hacia la superficie. Otra idea sugiere que en el pasado la Luna tuvo su propio anillo de escombros y que, con el tiempo, todo ese material helado terminó lloviendo del espacio y se acumuló exactamente sobre el ecuador. El problema es que ninguna de las dos explicaciones consigue resolver por completo esto, por lo que la altura de la cresta, su forma tan afilada y su sorprendente alineación con el ecuador siguen siendo motivo de debate hoy en día. Seguimos al nivel 2. No sé si ya lo sabías o no, pero existe la posibilidad de que un gigantesco planeta esté oculto en los confines del sistema solar. Un mundo varias veces más masivo que la Tierra, orbitando tan lejos del Sol que podría tardar miles de años en completar una sola vuelta. Los astrónomos lo conocen como el planeta 9, pero lo más interesante de todo esto es que el planeta podría ser solamente la respuesta a una pregunta que apareció mucho antes. Y es que, al estudiar varios objetos extremadamente lejanos más allá de Neptuno, los astrónomos descubrieron que varias de sus órbitas parecían alinearse de una forma extraña, como si una fuerza invisible estuviera organizándolas desde la distancia. En una región tan inmensa del espacio, aquello no tenía sentido, ya que lo lógico sería que estos cuerpos orbitaran en direcciones totalmente diferentes y caóticas. Sin embargo, varios de ellos parecían seguir un patrón sorprendentemente similar, era como lanzar varias brújulas en diferentes partes del mundo y descubrir que todas apuntan exactamente hacia el mismo lugar. Eso ya de por sí es raro, así que para explicar esa anomalía, surgió la fascinante idea de que quizá existe un planeta oculto entre 5 y 10 veces más masivo que la Tierra, que estaría moldeando lentamente las órbitas de estos objetos con su gravedad. Por supuesto, también existen otras posibles explicaciones, aunque aún no hay consenso. Pero es muy posible que este misterio tenga los días contados, ya que el nuevo y potente observatorio Vera Rubin, en Chile, está barriendo esa zona del cielo con la cámara más grande del mundo. En poco tiempo, sus datos podrían ayudarnos a descubrir si estamos ante las huellas de un mundo desconocido, o si simplemente interpretamos mal la región más remota de nuestro vecindario cósmico. Mientras esa respuesta llega, el planeta 9 continuará ocupando un lugar muy extraño dentro de la astronomía moderna, porque quizá estemos a punto de descubrir un nuevo planeta en nuestro propio sistema solar, o quizá las órbitas que dieron origen a esta hipótesis esconden una explicación completamente diferente. Algunas estrellas mueren de una forma tan violenta que pueden llegar a brillar más que galaxias enteras al convertirse en una supernova, y otras simplemente continúan existiendo durante millones de años más. N6946 BH1 decidió hacer algo completamente diferente y espeluznante. Se trataba de una enorme supergigante roja ubicada en una galaxia a unos 22 millones de años luz de la Tierra, y como muchas estrellas de su tipo, los astrónomos esperaban que algún día terminara explotando en una espectacular supernova, pero eso no fue lo que ocurrió. En 2009, la estrella experimentó un breve aumento de brillo que llamó la atención de los investigadores, sin embargo, en lugar de producir la gigantesca explosión que todos esperaban, comenzó a desvanecerse hasta desaparecer de las observaciones visibles. Simplemente dejó de estar allí,
y eso era un problema porque las estrellas tan masivas no suelen desaparecer sin más. Cuando llegan al final de su vida normalmente explotan de forma extremadamente violenta, liberando enormes cantidades de energía que pueden observarse incluso desde otras galaxias, pero en este caso nunca apareció esa explosión. Con el paso de los años, los telescopios siguieron observando la región y encontraron que, aunque la estrella ya no era visible en luz normal, todavía parecía existir una débil fuente infrarroja en su ubicación. De hecho, cuando el telescopio espacial James Webb analizó la zona recientemente, confirmó que ese rastro infrarrojo continúa desvaneciéndose. Eso llevó a los investigadores a pensar que quizá la estrella no explotó, sino que quizá colapsó directamente sobre sí misma hasta formar un agujero negro, un fenómeno conocido como supernova fallida. La idea llevaba décadas existiendo en los modelos teóricos, pero encontrar evidencia real de eso era algo completamente distinto. A día de hoy, el debate continúa y los astrónomos siguen estudiando exactamente qué ocurrió en aquel sistema. Sin embargo, N6946-BH1 sigue siendo uno de los candidatos más sólidos jamás observados para este extraño proceso de supernova fallida. Porque si esa interpretación es correcta, entonces no estaríamos viendo una estrella que desapareció misteriosamente, estaríamos viendo el momento exacto en que una estrella colapsó sin producir la explosión que todos esperaban, y se convirtió en un agujero negro casi en silencio. Ahora, vamos con un misterio que no pertenece a una estrella, a un planeta o a una galaxia concreta, sino al universo entero, conocido como el rugido espacial. Siempre nos han dicho que el espacio profundo es un lugar frío y completamente silencioso. El problema es que, cuando la NASA intentó sintonizar ese silencio, descubrió que el cosmos está literalmente gritando. Ocurrió en 2006 con el experimento Arcade 2, donde los científicos elevaron instrumentos al borde de la atmósfera para medir las ondas de radio más sutiles y antiguas del espacio. Ellos esperaban encontrar un susurro, pero se toparon con una estática ensordecedoramente potente, 6 veces más intensa de lo previsto. Para la ciencia actual, esto es el equivalente a revisar tu cuenta bancaria, encontrar millones extra y descubrir que ninguna transferencia registrada explica de dónde llegaron. Los datos están ahí, el dinero es real, pero nadie sabe quién lo depositó. Los astrónomos conocen muy bien qué objetos producen ondas de radio en el universo, ya que pueden ser galaxias activas, supernovas o estrellas de neutrones. El inconveniente es que, incluso sumando todas las fuentes conocidas y restando la contaminación de nuestros propios instrumentos, las cuentas no cuadran, porque sigue sobrando una cantidad colosal de energía flotando en el ambiente. Para intentar solucionar este dolor de cabeza matemático, se sugirió que quizá el ruido proviene de miles de millones de galaxias bebés, tan lejanas y débiles que no podemos verlas de forma individual, pero cuyo llanto conjunto crea este rugido. El problema y lo que vuelve a esto un misterio, es que para generar semejante cantidad de ruido, tendría que haber tantas galaxias allá afuera que estarían prácticamente amontonadas una al lado de la otra. Pero cuando telescopios como el Hubble o el James Webb observan las regiones más profundas del universo, no encuentran suficientes galaxias para explicar semejante cantidad de ruido. El ruido sigue ahí, pero lo que provoca ese mismo ruido simplemente no aparece. A día de hoy, el misterio sigue abierto, y las ideas propuestas van desde partículas extrañas de materia oscura hasta mecanismos de física cuántica que aún no comprendemos, pero ninguna ha logrado resolver el problema. Existe un objeto allá afuera que debería ser algo relativamente sencillo de clasificar, ya que tendría que ser una estrella o un planeta, pero el problema es que, después de años estudiándolo, los astrónomos siguen sin ponerse de acuerdo sobre qué demonios están viendo realmente. Su nombre parece la clave de un Wi-Fi, y es CFBDSIR2149-0403. Y se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para la astronomía moderna porque a diferencia de la mayoría de los planetas conocidos, este objeto no orbita ninguna estrella visible, se encuentra completamente solo vagando por el espacio interestelar. Desde su descubrimiento ha desafiado los intentos de clasificación, de hecho al principio algunos investigadores pensaron que podía tratarse de un planeta errante, un mundo con una masa equivalente a varios Júpiter que,
Por alguna razón, terminó expulsado de su sistema original y condenado a viajar solo por la galaxia. Pero pronto apareció un problema, y es que las observaciones también ponían sobre la mesa otra interpretación completamente diferente. Quizá no era un planeta, sino una enana marrón extremadamente ligera, un tipo de objeto que se forma de manera más parecida a una estrella que a un planeta. Y aunque la diferencia pueda parecer un simple detalle técnico, en realidad cambia toda la historia de su origen. Si es un planeta, entonces surge la pregunta de cómo terminó completamente solo en el espacio, pero si es una enana marrón, entonces habría que explicar cómo logró formarse con una masa tan baja, justo en el límite donde ambas categorías comienzan a mezclarse. Durante años, múltiples investigaciones han intentado resolver el problema analizando su temperatura, su brillo y su atmósfera, pero cada respuesta parece abrir nuevas dudas porque mientras algunas mediciones favorecen la idea del planeta errante, otras apuntan con fuerza hacia la estrella fallida. Por eso hoy día existe tanto debate, porque no estamos hablando de un objeto oculto ni de una señal difícil de detectar. Los astrónomos pueden observarlo, medirlo y estudiar sus características, pero el problema es que cuanto más lo analizan menos evidente parece la respuesta. ¿Estamos observando un planeta solitario vagando por la galaxia, o algo completamente distinto que todavía no sabemos cómo clasificar? Y llegamos al nivel 3. Si miras el cielo profundo, parece que las galaxias están repartidas de forma más o menos uniforme por todo el universo, pero existe la posibilidad de que la Vía Láctea se encuentre dentro de una gigantesca región casi vacía de más de 2.000 millones de años luz de diámetro, conocida como el vacío KBC. Para entender lo enorme que sería eso, imagina una burbuja tan colosal que contiene miles de galaxias menos de las que debería haber, una especie de desierto cósmico gigantesco donde en el interior se encontraría nuestra propia galaxia. La idea puede sonar extraña, pero surgió cuando algunos estudios comenzaron a detectar que, al observar las galaxias cercanas, parecía haber menos materia de la que los modelos cosmológicos predecían para una región normal del universo. Y eso planteó la inquietante posibilidad de que quizá no vivimos en una zona representativa del cosmos, quizá ocupamos una región excepcionalmente vacía. A simple vista puede parecer un detalle sin importancia, pero piénsalo por un momento, las consecuencias serían enormes. Actualmente existe un problema que lleva años desconcertando a los cosmólogos conocido como la tensión de Hubble, y es que cuando intentan medir la velocidad a la que se expande el universo utilizando distintos métodos, obtienen resultados diferentes, y nadie sabe por qué. El vacío KBC podría ofrecer una posible respuesta, ya que si realmente vivimos dentro de una región menos densa de lo normal, nuestras mediciones podrían estar distorsionadas. Sería algo parecido a intentar calcular la forma completa de un bosque mientras observas únicamente desde el interior de un enorme claro, o sea, quizá no estamos interpretando mal los datos. El problema real sería que quizá estamos observando el cosmos desde una anomalía geográfica. El verdadero inconveniente es que ni siquiera estamos seguros de que el vacío KBC exista realmente, es más, algunos investigadores consideran que las evidencias del vacío son reales, mientras que otros sostienen que los datos actuales no son suficientes para confirmar una estructura de semejante tamaño. El debate continúa abierto y ninguna de las explicaciones ha conseguido convencer por completo a toda la comunidad científica. Porque si el vacío KBC existe, entonces no solo habríamos descubierto una de las estructuras más extrañas jamás encontradas, también tendríamos que preguntarnos cuántas de nuestras conclusiones sobre el universo han sido influenciadas por el simple hecho de vivir dentro de ella. Después de todo, ¿qué ocurre si llevamos décadas intentando comprender el cosmos desde el interior de una gigantesca anomalía? La física moderna contiene dos ideas que funcionan perfectamente por separado, pero cuando aparece un agujero negro, ambas parecen contradecirse. Y lo peor es que una de ellas tiene que estar equivocada, pero la pregunta es, ¿cuál de ellas lo está? Una de las reglas más importantes de la mecánica cuántica establece que la información nunca desaparece realmente, puede transformarse, dispersarse o volverse prácticamente imposible de recuperar, pero no puede borrarse del universo.
Durante décadas, esa idea parecía encajar perfectamente con todo lo que observábamos, hasta que los físicos comenzaron a estudiar con más detalle qué ocurre cuando algo cae dentro de un agujero negro. Si lanzaras un libro, por ejemplo, toda la información que lo hace único quedaría atrapada allí, todas sus palabras, sus páginas y cada detalle de su contenido. En principio no habría ningún problema, porque esa información simplemente permanecería dentro del agujero negro, pero resulta que en la década de 1970, Stephen Hawking llegó a una conclusión que cambió las reglas del juego. Según sus cálculos, los agujeros negros no son completamente eternos, ya que con el tiempo estos emiten una pequeña cantidad de energía conocida como radiación de Hawking y, después de periodos inconcebiblemente largos, terminan evaporándose por completo. En este punto aparece la paradoja, porque esa radiación parece ser completamente aleatoria, y no contiene ninguna pista sobre las cosas que cayeron dentro. Y si el agujero negro desaparece y la información no sale con él, entonces parece haberse borrado para siempre. Eso supone un problema enorme, porque la mecánica cuántica afirma que algo así no debería ser posible, y desde entonces han surgido numerosas propuestas para resolver esta contradicción. Algunas sugieren que la información logra escapar codificada de formas extremadamente complejas, y otras plantean que se almacena en el borde del agujero negro. El problema es que ninguna explicación ha conseguido resolver el problema de forma definitiva, por lo tanto, el verdadero misterio es cuál de nuestras reglas sobre el universo estamos entendiendo mal. El universo primitivo tenía una temperatura casi perfecta en todas direcciones, pero en la constelación de Eridanus, ese termómetro cósmico se desplomó de golpe. Básicamente, llevamos décadas observando una gigantesca zona congelada que, por pura estadística, no debería estar ahí. La anomalía se encuentra impresa en el fondo cósmico de microondas, una especie de fotografía fósil que conserva la luz más antigua que podemos observar del universo. En esa imagen existen variaciones de calor que la ciencia considera normales, pero hay una región que se sale por completo del mapa. Se trata de la Mancha Fría, un territorio significativamente más helado que su entorno y mucho más extenso de lo que las leyes de la física esperarían encontrar por simple azar. Al principio, la explicación oficial fue que no había ningún misterio ya que, al fin y al cabo, incluso en un universo ordenado pueden aparecer fluctuaciones extrañas, donde a veces las probabilidades juegan a favor de una coincidencia estadística y ya está. Entonces surgió una posible explicación, y es que quizá entre nosotros y aquella región existe un gigantesco vacío cósmico con mucha menos materia de lo habitual. Si la luz atravesara una estructura así durante miles de millones de años, podría perder parte de su energía y llegar hasta nosotros ligeramente más fría, tendría sentido. La hipótesis parecía perfecta, pero cuando los telescopios encontraron ese vacío y arrastraron el lápiz para hacer las ecuaciones, los números volvieron a romperse. El vacío existe, pero es demasiado pequeño y no tiene la fuerza matemática suficiente para explicar todo ese frío. A partir de ese callejón sin salida, unos plantean explicaciones que sugieren que estamos viendo cicatrices de procesos cuánticos ocurridos durante los primeros milisegundos del Big Bang. Algunos más especulan con la posibilidad de que la mancha fría sea la huella de una colisión entre nuestro universo y otro, durante los momentos iniciales del cosmos. No han sido demostradas, claro, pero por eso la mancha fría sigue siendo tan fascinante, porque no estamos observando una estrella extraña ni una galaxia desconocida. Estamos observando una anomalía incrustada en la luz más antigua del universo, una cicatriz cósmica cuya existencia es real, pero cuyo origen continúa siendo incierto. Tal vez, el mayor misterio del universo no es algo que hayamos encontrado, sino algo que falta. Durante décadas, los astrónomos han observado que las galaxias parecen contener mucha más gravedad de la que toda su materia visible puede explicar. Para entender el problema, imagina que observas una galaxia desde lejos y calculas cuánta materia contiene a partir de todo lo que puedes ver. Con esa cantidad de masa, las estrellas situadas en sus regiones exteriores deberían moverse mucho más despacio. Sin embargo, cuando los astrónomos midieron sus velocidades descubrieron que las estrellas se desplazaban tan rápido que muchas galaxias deberían haberse desintegrado hace muchísimo tiempo.
Pero no lo hicieron, algo las mantiene unidas, y lo más inquietante es que este fenómeno no aparece en una sola galaxia, se repite una y otra vez por todo el universo, desde galaxias individuales hasta enormes cúmulos galácticos formados por cientos o incluso miles de ellas. Con el paso de los años, las evidencias se acumularon hasta señalar una realidad incómoda, y es que la mayor parte de la materia del cosmos es invisible. Es decir, no emite luz, no refleja luz y no puede observarse de forma directa con ningún telescopio, sin embargo, su gravedad está ahí. A esa presencia desconocida se le conoce como materia oscura, y el nombre puede sonar misterioso, pero en realidad no describe lo que es, describe el hecho de que no sabemos qué es. Sabemos que influye en la formación de galaxias, sabemos que afecta el movimiento de las estrellas y sabemos que parece estar distribuida por todo el universo, lo que no sabemos es su verdadera naturaleza. Durante décadas se han construido detectores cada vez más sofisticados para intentar encontrarla, se han propuesto nuevas partículas, se han desarrollado teorías y se han realizado experimentos extremadamente sensibles. Pero hasta ahora, ninguno ha logrado revelar qué es exactamente eso que parece constituir la mayor parte de la materia del cosmos, y quizá esa sea la parte más perturbadora de esto. Hoy sabemos que las estrellas, los planetas, las nebulosas, los océanos, las montañas e incluso nuestros propios cuerpos representan apenas una pequeña fracción de la materia del universo. El resto parece estar ahí, moldea galaxias enteras e influye en la estructura del cosmos, y aún así, todavía no sabemos qué es. Por bastante tiempo se asumió que la gravedad acabaría frenando la expansión del universo, porque por pura lógica, si toda la materia del cosmos se atrae mutuamente, entonces la expansión iniciada por el Big Bang debería ir perdiendo velocidad poco a poco, como una pelota lanzada al aire que termina frenándose antes de caer. Pero en 1998, los astrónomos descubrieron que el universo no se está frenando, sino que está acelerando, y cuanto más tiempo pasa, más rápido se expande. El hallazgo fue tan absurdo que la comunidad científica pensó que los telescopios estaban rotos, pero no fue un error, los datos siguieron llegando de todas partes del mundo, y el resultado se mantuvo firme, algo está empujando al universo, algo que parece actuar a escalas cósmicas, algo lo suficientemente poderoso como para vencer la atracción gravitatoria de galaxias enteras, pero el problema es que nadie sabe qué es. Para explicar esa aceleración, los físicos propusieron la existencia de una forma desconocida de energía distribuida por todo el espacio, y la llamaron energía oscura. Pero, al igual que ocurre con la materia oscura, el nombre no explica nada, solo es un elegante parche científico para admitir que no tenemos ni la más remota idea de qué está pasando allá afuera. No sabemos si se trata de una propiedad inherente del propio espacio vacío, no sabemos si es un campo físico desconocido y definitivamente no sabemos si nuestras teorías sobre la gravedad son incompletas. Ni siquiera sabemos si estamos haciendo la pregunta correcta, lo único claro es que las observaciones modernas indican que esta misteriosa energía constituye la mayor parte del contenido del universo. Más que todas las estrellas, más que todos los planetas, más que toda la materia visible, y más incluso que la propia materia oscura. Por eso la energía oscura es uno de los mayores problemas sin resolver de la física moderna, porque si realmente domina el cosmos, entonces la fuerza que determina el destino final del universo es, al mismo tiempo, una de las cosas que menos comprendemos sobre él. Y bajamos al nivel 4. Toda la física moderna se sostiene sobre una regla fundamental: a gran escala, el universo debería verse más o menos igual en cualquier dirección que observemos. O sea, no debería existir un arriba ni un abajo cósmico, no debería haber una dirección privilegiada y, desde luego, no debería existir un eje capaz de destacar sobre todos los demás. Por eso los cosmólogos se llevaron una sorpresa cuando comenzaron a analizar los mapas más precisos del fondo cósmico de microondas, la luz más antigua que podemos observar del universo. Al estudiar esas imágenes, varios equipos notaron que algunas de las fluctuaciones más grandes parecían apuntar aproximadamente hacia la misma región del cielo. Al principio nadie le prestó demasiada atención, después de todo, cuando analizas suficientes datos siempre aparecen patrones curiosos, pero el problema era que el patrón seguía ahí año tras año,
y cuanto más intentaban descartarlo, más incómoda se volvía la coincidencia. La situación llegó a ser tan extraña que terminó recibiendo un nombre propio, el eje del mal, no porque alguien creyera haber encontrado algo maligno en el universo, sino porque aquella alineación parecía burlarse de una de las ideas más importantes de la cosmología moderna. Y déjame decirte algo más, ese eje está perfectamente alineado con el plano de nuestro propio sistema solar y el recorrido que hace la Tierra alrededor del Sol. Es algo bastante raro. ¿Por qué la estructura más gigantesca del cosmos coincidiría con nuestro pequeño vecindario planetario? Para muchos, esto era la prueba de que el patrón no podía ser real, así que desde entonces los investigadores han intentado averiguar si están observando una estructura real o simplemente una ilusión estadística extraordinariamente improbable, y ese es precisamente el problema, todavía no lo saben. Porque si el patrón es una simple coincidencia, entonces tarde o temprano terminará desapareciendo a medida que mejore la calidad de las observaciones. Pero si ese patrón es real, el universo entonces tendría una dirección preferente grabada en sus cimientos, algo que incomoda a los cosmólogos desde hace años. Al fin y al cabo, no hay nada más peligroso para una teoría que una anomalía que se niega a morir. Pensar en cómo va a terminar el universo no es tan raro como parece, incluso los cosmólogos llevan décadas estudiando diferentes opciones para el final de todo, desde un cosmos que se enfría poco a poco hasta otras donde el espacio termina rompiéndose por completo. Pero hay una posibilidad mucho más preocupante, una que no pasaría dentro de miles de millones de años, sino una que podría estar viniendo hacia nosotros en este mismísimo instante, y lo peor de todo es que jamás la veríamos venir. La idea nace porque se preguntaron si el universo no está en su estado más estable, y para entenderlo de forma fácil, imagina una pelota que se quedó trabada en la mitad de una montaña. Desde lejos parece que no se mueve y que está segura, pero la verdad es que no llegó al punto más bajo, solo hace falta un empujón diminuto para que empiece a rodar cuesta abajo hasta encontrar una posición más firme. Según algunos modelos de la física cuántica, algo muy parecido podría estar pasándole al propio universo. Las partículas, las fuerzas cuánticas y las leyes que manejan la realidad parecen estar fijas, pero cabe la posibilidad de que todo eso sea una ilusión y que en realidad vivamos dentro de lo que los físicos llaman un falso vacío, una especie de equilibrio temporal que parece definitivo, pero que no lo es. Si esa idea es correcta, significa que podría haber un estado todavía más estable esperando justo debajo del nuestro. Y esa es la cuestión, porque si en algún lugar del cosmos ocurriera esa transición, comenzaría a expandirse una región donde las leyes fundamentales de la física serían diferentes. Todo lo que tocara quedaría sometido a esas nuevas reglas, tu cuerpo dejaría de ser posible, la Tierra dejaría de ser posible e incluso las estrellas dejarían de ser posibles. Las partículas podrían dejar de existir tal como las conocemos, los átomos dejarían de funcionar y la química que mantiene unido absolutamente todo simplemente dejaría de tener sentido. No sería una explosión y no sería una ola de destrucción recorriendo el espacio, sería algo mucho más extraño, algo así como una reescritura completa de la realidad. Y lo peor es que no existiría ninguna advertencia posible, porque como esa región avanzaría a la velocidad de la luz, ningún telescopio podría detectarla a tiempo, nadie podría verla acercarse, nadie podría escapar y nadie podría reaccionar. Si estuviera atravesando la galaxia en este mismo instante, lo descubriríamos exactamente cuando llegara hasta nosotros, y no podríamos hacer absolutamente nada para evitarlo. ¿Alguna vez te has preguntado qué había antes del Big Bang? Parece una pregunta completamente razonable, después de todo, todo tiene un antes. Antes de construir una casa existe el terreno, antes de nacer existe una familia y antes de escribir un libro existe una página en blanco, pero entonces, ¿qué había antes del nacimiento del universo? El problema es que, cuando los físicos intentan responder esa pregunta, se chocan contra una pared, porque nuestro mejor modelo cosmológico dice que el espacio y el tiempo nacieron en el propio Big Bang. Y si el tiempo nació allí, hablar de un antes no tiene sentido. Por lo general usamos esa palabra por pura costumbre, pero en ese punto exacto del mapa cósmico, el concepto de antes deja de tener significado.
La pregunta parece lógica, pero quizá contiene una trampa escondida. Aún así, los científicos no han dejado de intentarlo. Algunos modelos proponen que nuestro universo nació a partir de otro más antiguo, otros sugieren ciclos eternos de expansión y colapso, e incluso también existen teorías donde el Big Bang sería únicamente una fase dentro de una estructura mucho más grande, o incluso una pequeña región dentro de un inmenso multiverso. Las ideas son fascinantes, el problema es que ninguna ha conseguido demostrar que ocurrió realmente. Todas intentan asomarse más allá del Big Bang, pero hasta ahora ninguna ha logrado cruzar esa frontera, y eso convierte a esta pregunta en algo diferente al resto de misterios de este video. Porque ya estamos hablando del límite mismo de nuestro conocimiento, del punto donde nuestras teorías dejan de funcionar y del lugar donde el universo nos impide seguir mirando. Porque después de décadas de investigación, seguimos sin saber si existió algo antes del Big Bang, y lo más inquietante es que tampoco sabemos si esa pregunta tiene una respuesta. Tal vez los mayores misterios del universo no sean los que todavía no hemos descubierto, sino aquellos que ya tenemos delante y seguimos sin entender. Ya hacía rato que quería traerles algo así sobre el universo, pero igual les debo la parte 4 de la serie del canal, no se preocupen, estoy en eso. Si este video te gustó y te pareció entretenido, déjame tu pulgar arriba, y comenta qué otro misterio sobre el universo conoces que quieras compartir con todos nosotros. Y si no te has suscrito, suscríbete, así YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo video. Desde acá le enviamos un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchísimas gracias por llegar al final, espero que te haya gustado. Nos veremos muy pronto con un próximo enigma, esto fue el laberinto del misterio, hasta pronto.